Buenas tardes y bienvenidos a este espacio informativo. Hoy analizamos un problema que se ha vuelto cada vez más preocupante en el país, el tráfico ilegal de armas en Ecuador. Durante los últimos años, el uso de armas de fuego en delitos violentos ha aumentado de forma significativa. Según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, más del 88% de los homicidios registrados en Ecuador se cometen con armas de fuego, lo que muestra la fuerte presencia de este tipo de armamento en manos de organizaciones criminales. Las autoridades también han intensificado los operativos contra este fenómeno. En diferentes intervenciones policiales y militares, miles de armas han sido decomisadas en los últimos años. Por ejemplo, en 2025 las autoridades ecuatorianas destruyeron más de 21.000 armas incautadas con el objetivo de evitar que éstas vuelvan a circular en el mercado ilegal. Muchos especialistas señalan que Ecuador se ha convertido en un punto estratégico de rutas del crimen organizado debido a su ubicación geográfica y a la presencia de puertos utilizados para el comercio internacional. Esto facilita el movimiento de mercancías legales, pero también puede ser aprovechado por redes criminales para el tráfico de armas y otros productos ilícitos. En cuanto al origen de las armas que ingresan al país, distintos informes internacionales como los de Small Arms Survey y organismos de control regional señalan que una parte importante proviene del mercado internacional ilegal, especialmente de los Estados Unidos, considerando una de las principales fuentes de armas en Latinoamérica. En estudios regionales se estima que más del 70% de las armas incautadas en países de la región tienen origen o trazabilidad vinculada a los Estados Unidos, aunque en el caso específico de Ecuador no siempre es posible determinar el origen exacto de todas las armas debido a limitaciones en nuestros sistemas de rastreo. También se han identificado rutas desde países vecinos como Colombia y Perú asociadas al contrabando y a dinámicas de crimen organizado en la región. Otro problema importante es la dificultad para rastrear el origen de muchas armas incautadas, ya que algunas llegan por contrabando desde otros países, mientras que otras provienen del robo o desvío de armamento legal. Este fenómeno no solo tiene consecuencias en la seguridad pública, sino también en la vida cotidiana de la población, ya que el acceso a armas de fuego aumenta la violencia y la capacidad operativa de grupos criminales. Para comprender mejor este problema, sus causas y posibles soluciones, en nuestro segundo bloque conversaremos con dos especialistas, un perito balístico experto en el análisis técnico de armas de fuego y un sociólogo quien nos ayudará a entender los factores sociales y económicos que influyen en este fenómeno. Gracias por continuar con nosotros en este espacio informativo. Como mencionaba nuestro presentador, el tráfico de armas es un fenómeno complejo que tiene consecuencias directas en la seguridad de las personas y la convivencia dentro de la sociedad. Para entender mejor este problema, hoy conversamos con dos especialistas que nos ayudarán a analizar el tema desde diferentes perspectivas, la técnica y la social. Nos acompaña el perito balístico Derek Ron, especialista en análisis forense de armas y de fuego, y también el sociólogo Alan Martínez, experto en estudios sociales sobre violencia y seguridad y convivencia. Antes de empezar con las preguntas, quisiera plantear una reflexión inicial. Muchas veces cuando escuchamos sobre tráfico de armas pensamos únicamente en operativos policiales o decomisos, pero detrás de este fenómeno existen factores sociales, económicos e incluso culturales que influyen en su expansión. Incluso a nivel internacional, este tema ha generado debates importantes. Por ejemplo, el gobierno de México ha presentado demandas contra fabricantes de armas en Estados Unidos, argumentando que sus productos terminan alimentando el tráfico ilegal y la violencia en América Latina. Este tipo de situaciones muestra que el problema no es solo nacional, sino también global. Por eso, la primera pregunta es para nuestro perito balístico, Darren Ron. Desde su perspectiva, en investigaciones forenses, ¿qué tipo de armas aparecen con mayor frecuencia en los delitos investigados en Ecuador? Gracias por la invitación. En muchos casos investigados por las autoridades ecuatorianas se encuentran principalmente pistolas semiautomáticas, especialmente de calibre 9 milímetros, que son armas relativamente comunes en el mercado ilegal. También aparecen con frecuencia revólveres de calibre 38, que aunque son armas más antiguas, siguen circulando en actividades delictivas. En los últimos años también se han detectado la presencia de fusiles de mayor potencia, que realmente están asociados a organizaciones criminales más estructuradas. Desde el punto de vista forense, cada arma deja marcas microscópicas, únicas en los proyectiles cuando se dispara. Estas marcas permiten comparar las balas recuperadas en una escena del crimen con un arma específica. Sin embargo, uno de los principales desafíos en Ecuador es que muchas armas utilizadas en delitos no tienen registro o no han sido modificadas, lo que dificulta determinar su origen.
Es decir, que además del problema del tráfico ilegal, también existe una dificultad para rastrear el recorrido de las armas una vez que entra al país. En este sentido, ¿qué obstáculos enfrentan las autoridades para investigar estas redes de tráfico de armas? Uno de los principales obstáculos es la falta de trazabilidad, es decir, la capacidad de seguir el recorrido de un arma desde su fabricación hasta su uso. Muchas armas ilegales mediante contrabando internacional, mientras que otras provienen del robo o desvío de armas legales. También ocurre de una misma arma puede pasar por varios grupos criminales durante años, lo que complica reconstruir su historia. Por eso es importante fortalecer los sistemas de registro y las bases de datos balísticas, que permiten comparar evidencia y apoyar las investigaciones. Muchas gracias por esa explicación técnica. Ahora quisiera pasar al análisis social del problema. Se suele decir que el tráfico de armas no solo es un problema de seguridad, sino también un fenómeno social. Desde su perspectiva como sociólogo, ¿qué factores explican el crecimiento de este problema en Ecuador? El tráfico de armas está relacionado con varios factores que ocurren al mismo tiempo. Uno de ellos es el crecimiento del crimen organizado, especialmente de redes vinculadas al narcotráfico, que necesitan armamento para proteger sus actividades y disputar territorios. Otro factor importante es la posición geográfica de Ecuador, que lo convierte en un punto estratégico dentro de rutas del comercio internacional. Pero también existen factores sociales como desigualdad económica, falta de oportunidades laborales y presencia de economías ilegales, que pueden facilitar que algunas personas se involucren en estas redes. Además, es importante mencionar decisiones recientes en materia de política pública, como la aprobación del porte de armas para civiles bajo ciertas condiciones en Ecuador en 2023. Si bien esta medida fue planteada como una forma de fortalecer la defensa personal, varios especialistas han señalado que la falta de controles estrictos y mecanismos de supervisión adecuados puede generar riesgos como el desvío de armas hacia mercados ilegales o su uso indebido. Este tipo de políticas debe analizarse con mucho cuidado, especialmente en contextos donde ya existe presencia de crimen organizado. En este sentido, ¿cómo afecta la presencia de armas ilegales a la vida cotidiana de las comunidades? La presencia de armas en una sociedad suele aumentar el nivel de violencia y el riesgo de enfrentamientos armados, pero también tiene efectos más profundos. Puede generar miedo, desconfianza en las instituciones y debilitamiento del tejido social. Como la violencia se vuelve frecuente, las comunidades pueden sentirse inseguras incluso en actividades cotidianas, como ir a la escuela, trabajar o incluso usar espacios públicos. Esto nos lleva un poco a un punto más importante. Si el tráfico de armas tiene efectos tan amplios, entonces la respuesta también debe ir más allá de las acciones policiales. Por eso quisiera plantear una última pregunta para ambos especialistas. Desde sus áreas de conocimiento, ¿qué soluciones podría aplicarse en Ecuador para reducir el tráfico de armas y al mismo tiempo promover una cultura de paz en la sociedad? Desde el punto de vista técnico, es fundamentalmente fortalecer el sistema de control, registro y rastreo de armas. También es importante mejorar los laboratorios forenses y las bases de datos balísticas, para que las autoridades puedan identificar con mayor precisión las armas utilizadas en delitos. Además, los programas de reconstrucción de armas incautadas ayudan a evitar a que éstas vuelvan a circular. Desde el ámbito social, las soluciones deben centrarse básicamente en la prevención de violencia. Esto incluye invertir en educación, oportunidades laborales para jóvenes y desarrollo comunitario, especialmente en zonas vulnerables. La promoción de una cultura de paz implica fomentar valores como el diálogo, la cooperación y la resolución pacífica de conflictos. Cuando las comunidades tienen más oportunidades y mayor participación social, disminuye la probabilidad de que las personas recurran a la violencia o actividades ilegales. Muchas gracias a nuestros invitados por compartir su conocimiento y ayudarnos a comprender mejor este problema. Con esto llegamos al final de nuestro programa de hoy. El tráfico de armas es un problema complejo que involucra factores criminales, sociales y económicos, y su solución requiere de la participación conjunta de las autoridades, los especialistas y la sociedad. Informarse y comprender estos temas es un paso importante para construir un país más seguro y promover una verdadera cultura de paz. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en la próxima edición. Muchas gracias.